Bienvenidos a Nook Entertainment. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no olvides darle clic en la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de nuestro canal. Bueno, nuevamente muchachos, les doy la bienvenida a este nuevo video de Nook Entertainment. Recuerden, soy Eric Méndez y ya en esta parte, ya es la tercera, todavía falta la última sesión de esta serie de videos de diseño de personajes. Les pido disculpas muchachos, ya que hubo un poquito de demora por el video, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y vamos a empezar. Después de que ya tenemos aquí la parte de la línea del personaje, después de haber definido y todo eso, ahí hay una paleta de color, ¿sí? Esa paleta es la que nos va a definir cómo vamos a ir trabajando durante todo este proceso nuestro personaje. Entonces, obviamente tengo dos referencias principales para poderme guiar como en la parte del uniforme del personaje. No importa si es de pronto una pintura de un artista, porque pues uno puede seleccionar la gama cromática más no copiar el diseño. Como pueden ver, lo que hice aquí fue que yo escogí las dos fotos, ¿sí? Lo que hago es darle un poquito de ese enfoque gaussiano y de esa forma ya tenemos la gama cromática. Es una forma en la que podemos trabajar, ¿sí? Que si lo hacemos desde un plano general podemos ver la cantidad de gamas que hay de matices de color que nos ofrece las fotos, ¿no? Entonces, después de tener esto definido, muchachos, recuerden que nosotros comenzamos a trabajar con algo que se llama shapes, como bloques de pintura, digamos, definiendo cada parte del personaje. Hay muchas formas de pintar. Hay una que es más por escala de grises, que definimos todo el personaje en tono gris, obviamente con sus diferentes tipos de tonos, y obviamente después pasa a color. Luego comenzamos a definir. En este caso vamos a trabajar ya directamente con el color. Aclaramos un poco lo que es el fondo para que pueda verlo bien. Y comenzamos a dejar cada parte bien definida. Al final yo comienzo a nombrarlas, las capas, para no confundir, ¿no? Hay muchas personas que empiezan desde la silueta, desde el toonline, por ejemplo, desde la silueta ya comienzan a definir, digamos, a subir los tonos. Como obviamente está en negro, comenzamos a definirlo a través de los colores y comenzar a generar un poquito de insinuación donde va a estar la luz, la sombra, etc. Entonces hay diferentes formas de trabajo. Este me parece el más adecuado para este caso, donde comenzamos a definirlo por bloques, utilizamos la herramienta de pluma y pues obviamente va a ser un poquito más rápido y eficiente nuestro trabajo. Entonces, en este proceso, muchachos, obviamente deben tener en cuenta que todo esto se hace con calma, no hay que correr. Este es un proyecto, o sea, es un ejercicio para ustedes, para que ustedes puedan entender cómo se trabaja en Photoshop de una manera práctica, ¿sí? De esa forma vamos a conocer que Photoshop o otros programas de diseño pueden trabajar de la misma forma siempre y cuando mantengamos el orden, ¿sí? Obviamente casi la gran mayoría de programas tiene este concepto de capas. Entonces, si sabemos manejarlo desde aquí, podemos trabajar en Pentoolside, en CorelDRAW, entre otros, porque uno ya tiene esa noción de cómo jugar con el tema de las capas, ¿no? Entonces, este proceso es un poquito lento, podemos trabajarlo más libre, así como se está haciendo en este momento en video. Vamos haciendo brochazos para que sea más, por así decirlo, tradicional. Ya si ustedes quieren dejar un poquito más pulido, más vectorial, pues trabajamos
con la herramienta pluma. Les hago un pequeño paréntesis. La idea es que ustedes ingresen a nuestro fanpage, se suscriban también, bajen y hay una parte donde aparece nuestro grupo de arte que se llama Grupo de Arte Digital Nook Entertainment. Ingresan para que sean miembros y ustedes allí pueden publicar cualquier cosa y nosotros le hacemos feedback. La idea es que ustedes puedan aprender, hacer ejercicios, etcétera, poner en práctica todo lo que se hace en el canal de YouTube y nosotros acá con mucho gusto le hacemos una retroalimentación. También está para las personas que son egresadas de los talleres, con mucho gusto aquí los atenderemos, ¿no? Entonces, continuando, siempre muchachos tengan en cuenta que hacer esto es un proceso que conlleva tiempo, es un proceso que hay que verlo de una manera divertida, ¿sí? Llevar una organización también en sus tiempos, porque esto no se trata de correr y hacerlo por hacerlo. Por ejemplo, aquí para copiar los colores de PureRef le damos simplemente sosteniendo la tecla S y copiamos obviamente el código del color y nos vamos a Photoshop, le damos clic donde aparece estos cuadritos en el panel izquierdo y copiamos y pegamos nuevamente el color. Entonces, como pueden ver, poco a poco se va obteniendo este tipo de bloques de color que para la vista de muchas personas es mucho más sencillo. Obviamente, en cierta forma puede que enrede un poco a las personas, en el sentido de que si uno no entiende el concepto de cómo se maneja los tipos de valores en el blanco oscuro, va a ser muy difícil trabajar en color. Por eso cuando muchas personas trabajan directamente en gris, cuando van a pasar a color, a veces no saben cómo integrar el color, ¿no? Qué modo de difusión utilizar, cómo se utiliza, por ejemplo, si hay que utilizar más capas para que superponga, ¿no? Y no vaya de pronto a tapar lo que ya está, ¿sí? Y a veces no se le facilita. En mi caso, a mí me gusta trabajar de las dos formas, pero mucho más como está en pantalla, porque de esa forma pues de una vez vamos directamente al color, vamos entendiendo cómo se va trabajando todo este proyecto. También hay que tener en cuenta que se trabaja de atrás hacia adelante, es decir, cuando ya tengamos esta parte vamos a trabajar desde el fondo, y el fondo es lo que nos va a dar como ese punto de partida, cómo va a ser el ambiente, ¿no? Y de acuerdo al ambiente eso también afecta y altera con los colores del personaje, de la ropa, ¿sí? Obviamente en este video vamos a llegar a una parte nomás, porque por eso en los videos anteriores se mencionó que va hasta la cuarta etapa, es decir, va a haber 4 videos, porque no se alcanza a tener ese resultado en 3 videos nomás. Entonces comenzamos con colores neutros, ¿no? O sea, ni muy saturados ni menos saturados, sino como más bien algo intermedio, para que de ahí puedan arrancar a hacer luces o sombras. Entonces, todo este flujo de trabajo, cada persona o cada individuo tiene una forma de trabajar totalmente diferente. En mi caso, yo suelo trabajar de esta forma, o trabajo primero escala de grises y luego comienzo a superponer los colores para obviamente aprovechar lo que ya se trabajó en ese tipo de valores para simplemente pintar o hacer una insinuación de color sobre el gris que ya está listo. ¿Ok? Hay otras personas que trabajan directamente a través de manchas y comienzan a generar los tonos, etcétera. Entonces es una insinuación muy tradicional, se mantiene todavía como esa esencia. O sea, la idea es que ustedes en todo este tipo de proyectos, trabajos o ejercicios no dejen a un lado lo tradicional. La idea es que vayan de la mano, ¿sí?
O sea, simplemente esto es una herramienta más donde ustedes deben aprovechar y valorar que si ustedes conocen muy bien el tradicional o por lo menos tienen las bases, cuando ya estén trabajando en eso pues ya es un poquito más sencillo. Entonces también muy recomendable no tener miedo a dibujar, no tener miedo a pintar, ¿sí? Porque pues de eso se trata. Se trata de que ustedes aprendan, practiquen, no importa lo que digan los demás, porque pues si no lo hacen es peor, ¿no? El peor fracaso es no hacer nada. Entonces, la maravilla del arte es que ustedes continúen y que ustedes mismos crean en sus capacidades, ¿no? Entonces, en este punto comienzo como a arreglar un poco el line art, digamos un poco como el piso, el entorno, comienzo a probar qué tonos me van sirviendo más como escenario. Obviamente se habló de una selva, pero probablemente puede cambiar un poquito, no sé, puede estar en una zona muy helada, muy fría, entonces puede cambiar, ¿no? Obviamente tengo una referencia en cuanto que me da un poquito de visibilidad para este tipo de ejercicio, o sea, y eso no quiere decir que se está, digamos, teniendo como una simple copia, sino simplemente se está como agarrando de esos principios de ese arte para que ustedes lo puedan ejecutar haciendo algo propio, ¿no? Entonces, después hablaremos del tema del plagio y todo eso, pero en realidad todos los seres humanos o todos los artistas en general que están en función a esto, todos tienen sus referencias. De una u otra forma crean algo, pero necesitan ver o inspirarse en otras, digamos, en otras personas, en otras pinturas, o no sé, corrientes artísticas como el Art Deco, la ilustración, etcétera. Entonces, todo eso también ayuda, ¿no? Entonces, nadie crea nada de la nada. O sea, en teoría, todo ya está, pero lo que uno hace es comenzar a crear algo nuevo dentro del concepto de uno y para los demás, pero se mantiene que, pues, obviamente tiene un sentido común, ¿no? Entonces, ya teniendo esta parte definida, comienzo como a agrandarlo, ¿sí? Dentro de la composición. Obviamente aquí pues ya lo voy a guardar porque es un archivo nuevo, entonces no se les olvide eso, guardar, porque y tampoco nombrar como por ejemplo, no sé, diseño de personaje 1, diseño de personaje personaje 2, diseño de personaje final, diseño de personaje final, final, final. Por ejemplo, yo cito un artista que se llama Jesús Conde, que es un gran artista del arte conceptual, y él habla mucho de eso, ¿no? Que también hay que manejar el tema del orden y todo ese tipo de cosas dan un gran valor. También en que ustedes sean organizados en su flujo de trabajo, porque ustedes cuando estén trabajando en una agencia o estén en una empresa de videojuegos como tal, todo eso lo van a ver los directores de arte, compañeros, etcétera, ¿no? Y también va a ser más, pues mucho más tranquilo para ustedes saber que ustedes al abrir un archivo saben dónde está y no tienen que estar buscando el final, 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 sino siempre va organizado. Entonces en este momento voy probando, voy definiendo, no se queden con una sola idea, con un solo color, porque pues no tiene sentido pintar con lo primero que uno tenga y ya, del paso, ¿no? Por eso cuando iniciamos con el sketch siempre se tuvo en cuenta que todo tiene un proceso, largo o corto, siempre tiene un proceso. Entonces esto es algo que conlleva tiempo, vuelvo y reitero, esto es algo que no es tan fácil, es algo que es de mucho análisis, mucha composición, mucha conceptualización detrás, que todo sea lógico, que el arma, si está, por ejemplo, bueno, en este caso está diagonal, pero si está sosteniéndose sobre algo, un ejemplo, tiene que verse que haya una lógica en la gravedad, en el peso, en la caída.
etcétera. Entonces bajo un poquito como el line art, ¿sí? Para comenzar ya como a trabajar con el volumen. Entonces este proceso es interesante también porque pues ya ustedes comienzan como que bueno, ¿dónde proyecto la luz? ¿Dónde está la sombra? Y de acuerdo a eso ustedes van analizando, ¿no? Entonces, en este caso, la luz va de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, ustedes se pueden fijar, hay un poquito más de iluminación en la ropa, en lo que se está, en el pliegue del vestido. Ahí hay unos trazos, unas pinceladas. Entonces, voy oscureciendo algunas zonas para que vaya cogiendo más, por ejemplo, ahí, digamos, donde está el pantalón y el vestido, pues ahí hay una cierta oclusión ambiental, o sea, no entra la iluminación ahí, entonces puede ir un poquito como de un azul bien oscuro. Podemos decir que puede llegar a un negro, ¿sí? Pero eso poco a poco lo vamos viendo durante el video y durante pues todo este proceso largo de trabajo. Entonces aquí ya comienzo a enfatizarme más en el tema del rostro, que es un tema que, bueno, como siempre lo he mencionado en los videos, es de ser un poquito detallista, ¿sí? Hay ciertas zonas que uno puede dejarlo más como suelto, no hay necesidad de uno detallar todo el personaje en sí, sino aquí se juega mucho el papel como algo que pues yo llamo el 70-30, ¿no? Digamos, es una regla que yo manejo en mis artes, el 70-30, que es decir, el 30% de una obra puede ser, por ejemplo, el rostro, en este caso, que es lo más detallado, ¿sí? Y el 70% es como lo general, ¿no? Entonces, lo genérico puede ser un poquito más sutil, puede ser más brochazos, la insinuación del cuerpo, etc. Pero ese 30% es lo que uno va a darle como ese detalle. Enfatizarnos en algo donde el ojo del espectador apunte y directamente visualice lo que nosotros queremos mostrarle a ellos, ¿sí? Entonces, ustedes se van a fijar que hay artes donde, por ejemplo, el personaje muestra el rostro o muestra, por ejemplo, el arma y el cuerpo está un poquito como desenfocado, pero es lo que quieren mostrar, ¿no? Entonces es un juego visual bastante interesante que uno debe aprender y son trucos, ¿no? Y son trucos que no es que se los ingenie uno o que yo me lo inventé un día para otro, sino que son cosas que vienen desde el diseño, ¿sí? Vienen de toda la parte conceptual de, digamos, por ejemplo, de las leyes de la Gestalt, digamos, ese tipo de conceptualización de ley de cierre, digamos, la pregnancia, que por ejemplo una persona recuerde las cosas cuando le dice, por ejemplo, Nike, la gente recuerda cómo es el símbolo, entonces eso es lo que se llama pregnancia. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que comienza uno a jugar acá, también, en el diseño. Entonces, ya comenzamos a trabajar el tema de la piel. Recuerden que la piel no solamente es rosada, también tiene un poco de azules, un poquito de morados, rojos, etcétera. Eso también depende mucho, digamos, en la atmósfera o digamos, en el ambiente que se encuentre el personaje. Entonces, poco a poco uno va como puliendo todo ese tipo digamos, de características que hacen que la piel se vea piel y no se vea de otra forma, ¿no? Entonces, tampoco aquí, y lo dejo un poco claro, es que no es necesario llegar al realismo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de algo más ficción, algo más fantasía, y podemos jugar con los tonos, digamos, en cuestión de todo el personaje en sí. Entonces, por ejemplo, la ropa no es algo estrictamente que tiene que ser de ese tipo de colores, uno puede variar un poco, puede jugar uno con efectos, con cosas, que eso va en el último video. Y pues obviamente es el arte, ¿no? De uno. Cuando ya es un concept,
para una empresa, la empresa sí te va a decir necesito, o por ejemplo el director de arte sí te dice necesito que el personaje sea así, 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 te deja una descripción, obviamente uno hace una investigación previa, uno hace el ejercicio de, bueno, de dónde es por ejemplo, ese personaje de la vikinga, cuál es la atmósfera, hay que hacer un estudio de materiales, por ejemplo, cómo es el pasto, dependiendo de si es un país donde hay mucho hielo o es un país donde, por ejemplo, hay mucha fauna, es un pantano. O sea, todo cambia y también dependiendo de la época que se encontró el personaje. Entonces, no es lo mismo hablar de un vikingo de la época de Cristóbal Colón. Obviamente, ellos existieron y llegaron primero que Cristóbal Colón a Sudamérica. Y obviamente no es lo mismo hablar de unos nórdicos que quieren, pues, como hoy en día quieren ser unos guerreros, simular su uniforme. Hay escuelas de vikingos, pero jamás va a ser lo mismo porque su entorno es diferente, su época, sus costumbres, o sea, todo cambia, ¿no? Entonces, obviamente el ejemplo sobra, pero cabe resaltar que es necesario hacerlo porque hay personas que no lo entienden de esa forma. Entonces, todo esto es muy importante, ¿sí? En este momento ya me estoy enfocando en darle un poquito más de detalle a toda la parte del rostro. Más adelante voy a hacer como una guía para poder hacer como un ejercicio que he visto últimamente y que eso lo utilicé y creo que muchos de nosotros lo utilizamos cuando estábamos en el colegio, en la preparatoria, bachillerato, etcétera, que digamos uno pone como una malla, ¿sí? Como una cuadrícula y vamos trabajando pedazo por pedazo para poder, digamos, calcar o poder enfatizarnos en un punto específico. Entonces aquí yo comienzo como a simular un poco la iluminación, todavía no hay nada definido, no hay un ambiente definido, entonces simplemente se está trabajando y creando como un volumen para tener un buen resultado, ¿no? Entonces aquí ya se está trabajando un poco como más el material digamos, de la piel, de este abrigo que tiene, pero todavía le falta mucho detalle, todavía falta mucho por trabajar. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por ejemplo, generar un buen volumen, unas buenas sombras, tener claro que pues el personaje va a estar en un ambiente frío y por eso, digamos, eso también afecta mucho en el uniforme, en los colores del traje. Entonces, siempre recomiendo, muchachos, que hagan este ejercicio, por ejemplo, de la gama cromática. Si ustedes tienen unas fotos, escojan cualquier cantidad de fotos, pero también busquen, o sea, cuando hagan el mood board, busquen las fotos que quieren para su personaje, color, entorno, etcétera. Hacen como en la primera parte del video, unifican las fotos, le hacen un poquito de desenfoque gaussiano, listo. Y de esa forma pues ya tienen toda la escala de colores que quieren. Entonces en esa parte ya se está generando un poquito más de... Si ve las sombras del ojo, obviamente el ojo no, la parte de afuera no es blanca. Entonces, cuando uno comienza a trabajar en este tipo de cosas de diseño de personajes, todo viene de un concepto, ¿sí? Todo viene de una idea, de un mood board, donde uno comienza como que, bueno, hay una lluvia de ideas, vamos a comenzar a trabajar sobre ellas, vamos a hacer una investigación, vamos a analizar, bueno, cómo es el personaje, cuál es la posición, obviamente recalco
como en el primer video, siempre tengan en cuenta que el personaje tenga movimiento. Por más quieto que esté el personaje, no lo hagan tan académico, es decir, bracitos iguales, piernitas iguales y ya. Eso es bastante académico. Entonces, siempre denle un poquito de movimiento, ¿no? Entonces, siempre mantengo, por ejemplo, el panel de pinceles abierto y el de historial abierto, ¿no? Para poderme devolver, mirar qué error cometí para poderlo corregir así, ¿no? No con control Z, sino pues con el historial ya uno tiene y se evita ese tipo de digamos, a toda hora acostumbrarse a uno con el control Z. Entonces en esa parte el video va un poquito más rápido, porque pues obviamente el video, pues esta pequeña sesión duró bastante. Entonces obviamente este tipo de ejercicios no es lo mismo que hablar un modelado 3D. Pues obviamente un modelado 3D uno puede trabajarlo en directo, pues ya los moldes están, uno sacan los bloques, puede hacer algo sencillo. Obviamente si tú vas a trabajar algo muy, haz de cuenta como un personaje bien hecho, pues también se come muchas horas en modelado 3D. Entonces por eso uno ve muchos tutoriales. Por ejemplo, en este caso ahí les voy a dejar el link de un canal de YouTube muy bueno que se llama Tutoriales Cames, que yo, digamos, la persona encargada de ese canal contiene muchísimos tutoriales de 3D, de Blender, Cinema 4D, aparte que el hombre es locutor, es muy genial el canal, le enseña cosas muy interesantes desde lo básico. Y las personas que tienen interés de aprender, yo voy a dejar la descripción abajo del video y para que lo visiten, ¿no? Es un canal bastante genial para las personas que les guste mucho todo este tema del 3D y les recomiendo que lo visiten, ¿no? Entonces, muchachos, ya en esta parte, ya casi vamos a terminar, ya estamos generando, ya tiene más, un poquito más de claridad, me está dando una buena luz el personaje, ya estoy viendo algo, porque obviamente desde un principio uno como que bueno, se alcanza uno a alejar de lo que uno quiere, ¿no? Siempre todo este tipo de cosas conlleva tiempo y hay personas que les gusta todo ya, ¿no? Entonces muchachos, tengan en cuenta que con buena práctica, buena constancia y disciplina van a llegar lejos. Entonces, recuerden, muchachos, nuevamente, nosotros tenemos unos talleres que son interesantes, que es de diseño de personajes, diseño de entornos, fundamentos de dibujo, tenemos pintura digital, próximamente vamos a tener diseño de máquinas, ¿sí? Como diseño sci-fi. Ya tenemos diseño de props para videojuegos y nos pueden escribir en el correo de Nuke Entertainment para recibir más información de los talleres. ¿Listo? En este caso, muchachos, como yo les dije anteriormente, ya tenemos esta guía donde la idea es trabajar, por ejemplo, esa zona nomás, enfatizarla, porque de esa forma pues vamos más organizadamente. Yo lo trabajo de esta forma, hay muchas personas que lo trabajan así, se ha visto, o sea, siempre uno como que le funciona lo que de pronto otras personas trabajan y eso es bonito porque a veces uno no se las sabe todas y uno aprende también como de flujo de trabajo de otros, uno aprende como que bueno, este le funciona así, de pronto a mí me funciona también o puede que no a todos les funciona esta técnica, pero me gustaría que lo pusieran en práctica, ¿no? Y nuevamente lo suban al grupo, al de grupo de arte digital y obviamente allí pues le hacemos el feedback, nos va mostrando qué tienen, qué están haciendo, etcétera. Entonces sí, voy cogiendo un poquito el color de esa piel, simplemente es para poder generar como la sombra.
Y bueno, ya con esto, muchachos, ya tenemos una gran parte del diseño de personaje de esta chica. Espero que les haya gustado este video, que realmente aprendan. No olviden compartir este video a personas que pronto lo necesiten o quieran aprender. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos si algunas de ustedes están interesados en los talleres online, en nuestro correo de nuncaentertainment@gmail.com. Y nada, muchachos, les doy las gracias. Ya próximamente ya tendremos el nuevo video, ya al final de esta serie de videos. Y bueno, muchachos, nos vemos pronto. Chao, chao.